Maxi Lecky analiza la política, la actualidad y toda la información con una mirada objetiva. El arranque. Con Maxi Lecky por Radio Sónica. Haciendo habitualmente en las charlas de la mañana, nos metemos de lleno en el tablero político, ya saben, después del Mundial. Ahora hay que hablar de política, analizar la realidad económica y social desde unas perspectivas que pocas veces tienen espacio. Ustedes lo saben, yo lo digo habitualmente, que no todos los medios de comunicación le dan espacio a algunos sectores, en este caso es el de la izquierda. Patricio del Corro es una persona que está en las calles, en los lugares de trabajo, es referente del PTS en el Frente de Izquierda y también fue legislador porteño. Con él vamos a hablar sin filtro sobre el ajuste en curso, el modelo de Javier Milei, también lo que pasa en el mundo, el movimiento obrero y el rol de la izquierda que está de alguna manera transformándose en un referente en el que muchos están mirando para votar el año que viene. Patricio, siempre un placer recibirte en Sónica. Maxi, ¿Cómo andás? Y gracias siempre por la invitación, así que agradecido. Muy bien. Bueno, y saludos a la audiencia también. Bueno, un placer recibirte. Recién hablábamos fuera del aire un poco y nos extendimos antes de entrar porque esto, ¿no? Que la izquierda está haciendo su laburo para el año que viene. Está haciendo grandes, no sé, la palabra es, no son comités, sino asambleas para escuchar. Sí, creo que más allá también nosotros estamos pensando un poco más allá del año que viene en lo electoral, que obviamente es una pelea que va a ser muy importante y que ya quiere arrancar, pero también viendo mucho qué es lo que pasa ahora, ¿no? Que hay una ofensiva muy grande de un gobierno que tampoco está muy sólido, que este es un gobierno que está con una crisis económica que se nota en la calle, con falta de expectativas de que mejore algo, o sea, nadie piensa que va a mejorar su trabajo, lo que charlábamos, su jubilación, nadie opina que va a estar mejorando la educación pública, la salud, sino todo lo contrario, y que eso está generando, bueno, una simpatía por la izquierda que se refleja mucho en Miriam también. Sí. La otra vez a veces nos invitan a otros medios también, pero estaba en una conversación en La Nación Más y les decía, miren, Miriam Bregman es la política emergente más importante del país. Y se me rieron, ¿no? Entonces dije, no puede ser. No. Bueno, después empezaron a salir las encuestas, nosotros lo veíamos por la calle, por las redes sociales, y creo que ahí hay algo, no sé, por ahí como lo ves vos también de otro lado, pero que hay mucho de un reconocimiento de mucho trabajo previo, que por ahí otras veces no se expresaba en intención de voto o en esa imagen, pero que es como decir, bueno, en un país donde asume Milei diciendo va a ajustar a la casta y liquida a los jubilados, a la salud pública, a la educación, donde el peronismo dice defender a la clase trabajadora. Y donde ustedes lo pusieron de relieve en el debate también, El debate del año pasado, obviamente. de hace 2 años. Sí, bueno, cuando Miriam le dijo gatito mimoso del poder económico, y hoy lo vemos juntándose con Peter Thiel, bueno, ayer en la sociedad rural con ese discurso pro entrega nacional, etcétera. Hay mucho de eso. Y hoy Georgieva en Argentina. Hoy Georgieva en Argentina, que viene a ver cómo estamos haciendo los deberes del ajuste. Bueno, y que eso también en un gobierno que empezó con una política represiva fuerte, digamos, también, y que en los primeros años fuimos la izquierda quienes estábamos en la calle muchas veces, y eso nos decían, y nos pasaba con gente que decía, mira, yo banco lo que hacen, pero por ahí me da miedo salir o no me quiero exponer.
Y a mí me da la impresión que eso empezó a cambiar a fin del año pasado o a inicios de este con el tema de la reforma laboral. En estos comités que nosotros estamos haciendo, donde proponemos discutir la creación de un partido de la clase trabajadora en Argentina, de esta nueva clase trabajadora que está precarizada, que está feminizada, que está tan heterogénea, pero que sigue siendo para nosotros el sector clave en Argentina. Mucha gente nos dice, mira, yo simpatizaba con ustedes o con el peronismo, vi que el peronismo no está haciendo nada, entonces me acerco a ustedes, y quienes ya nos venían votando diciendo, me doy cuenta que si yo no hago algo, no alcanza con votar. O sea, como que hay una idea de cómo salimos de esta apatía o de este shock o de esta situación de incertidumbre que charlábamos afuera del aire, y creo que eso es el momento donde está cambiando. Está bien. Y eso también, esa situación de apatía, de incertidumbre, no es solo Argentina, es No. global, ¿no? Porque, por ejemplo, si te vas a Estados Unidos es exactamente igual, Europa también. O sea, es como que la juventud y las grandes mayorías están como apáticas con las cosas y también no ven mucha salida a algunas situaciones. Sí, yo ahí creo que se combinan como dos fenómenos, ¿no? Hay uno que es sí, de no ver mucho una salida. Eso es así, es un problema que hay porque en general las décadas pasadas, el capitalismo, sobre todo con la ofensiva neoliberal, que te decían, bueno, se cayó el muro de Berlín, ahora es el fin de la historia, decía Fukuyama, las Sí, tenemos cosas... la globalización y la globalización va a hacer que todos seamos pueblos felices, ¿no? Hasta el día global donde todos Así íbamos a es. salir a Y que se iban a ir avanzando en los derechos poco a poco, y bueno, y eso se empezó a Pero te caer generaba una esperanza, ¿viste? O sea, vos mal decías, o tengo bien, una esperanza. había un modelo de qué es lo que se vendía como expectativa de futuro. Hoy eso está roto completamente, porque bueno, porque también escuchás a los grandes referentes del empresariado a nivel mundial, los Peter Thiel, los Elon Musk, Exacto, y dicen, mira, yo estoy pensando cómo me voy a vivir a Marte porque este exacto. planeta va a quedar destruido. Y entonces vos Pero vos decís, estás generando esa destrucción, tu empresa, tu y mega además, corporación. vos te irás a Marte, ponele, pero el resto ¿qué hace? Y como ellos tampoco son tontos, bueno, parte de esta ley de tierras que quieren discutir ahora, mucho tiene que ver con los santuarios, le dicen que quieren estos súper ricos que Sí. cobran como que compran grandes estancias de tierras en lugares donde opinan que no va a haber una guerra nuclear, donde tienen agua y donde tienen para cultivar sus alimentos. Entonces, fíjate ya como ellos están pensando en un escenario donde Mad Max, digamos, o las cosas apocalípticas están muy tangibles, y ahí se abre una discusión, porque me parece que frente a eso hay reacciones y se están dando distintos procesos que muestran que hay una reacción a eso. Por ejemplo, por lo menos desde mi punto de vista, todo el movimiento que hubo contra el genocidio en Gaza, que fue enorme en Estados Unidos, que fue enorme también en Europa, es como algo que dicen, bueno, Sí, hay una hay un reacción, se límite, intenta. digamos, a esto. Después, en muchos lugares, no sé, hay fenómenos de izquierda que también empiezan a crecer, con demandas que yo puedo compartir o no toda su perspectiva política, pero por ejemplo lo que está pasando en Nueva York con Mandani, Comandani. diciendo, bueno, el transporte podría ser gratuito y no puede ser que los alquileres aumenten sin límite. Y vuelve a hablar de una clase trabajadora, vuelve a haber un sujeto de clase trabajadora con el cual se interpela el Partido Verde en Inglaterra. O sea, hay distintos fenómenos. Creo que el de Miriam Bregman acá también expresa algo de eso, más allá de sus diferencias. Después podemos hilar más fino, pero que hay una idea de, bueno, por este lugar no iba, digamos, por este camino no íbamos bien, volvamos a cambiar. Sí, es interesante lo que estás diciendo, lo que estás analizando. Em, y si nos volvemos a Argentina para concentrarnos en esto que decís de Miriam Bregman, ¿cuál es el rol que ves de la CGT, de la cual ustedes han sido críticos Sí, sí. históricamente? ¿Y cómo ves, digamos, el rol hoy que tiene que cumplir frente a lo que es la reforma laboral, a los trabajadores, inclusive también, ¿no? Al acompañamiento a los jubilados, en el que están muchas veces ustedes, pero no se ven otras organizaciones? No, lo que se ve es una CGT muy espejo también con lo que es el peronismo a nivel general. Un peronismo que como oposición puede tener sectores que
se posicionan contra Milei, pero que no lo hacen material en la calle y que buscan mantener una alianza con sectores que hoy son parte del gobierno prácticamente, ¿no? Porque los gobiernos de Tucumán, de Catamarca o de Salta, que son gobiernos que estaban ligados al peronismo, al sector del peronismo, son parte de este gobierno, le votan todo, digamos. Entonces, creo que lo de la CGT va en la misma sintonía. Cuando fue la reforma laboral, fue escandaloso porque como, venía, viste, como muy volando bajito el tema de la reforma laboral y explotó cuando salió un funcionario a decir que, bueno, que si vos te rompías jugando al fútbol, cosa tuya, no te vamos a pagar Exacto. nada. Y ahí es como que la gente empezó a decir, ah, Reaccionó. bueno, a ver qué es lo que están queriendo votar, y se armó un escandalete, cosa que cuando se votó en la primera votación, la CGT no hizo nada, pero hubo tanta movilización y tanto repudio, además de la movilización, que tuvo que convocar un paro para después no hacer nada, pero que mostraba que había bronca, porque el paro fue fuerte. Entonces ahí creo que lo que está viendo es mucha gente que se está acercando también a la izquierda, y esto lo vemos en los comités que estamos haciendo en los barrios, que dice, mira, yo en mi laburo no puedo hacer mucho porque me buchonea el del sindicato, porque la patronal al que levanta la cabeza lo ataca, pero entonces por eso me quiero organizar en otro lado para Por afuera juntar del fuerza, sindicato. Claro. para volver al sindicato, pero con más fuerzas. Entonces eso me parece interesante, porque cuando hay, por ejemplo, peleas como la que dio el Garrahan o pelea como la que dan los docentes y los trabajadores universitarios, muestra que hay ganas de hacer algo, que si esas organizaciones sindicales estuvieran para representar a los trabajadores, la situación sería distinta, porque los paros han sido fuertes, porque sigue teniendo mucho peso la clase obrera formal, por decirlo de alguna manera, en Sí. Argentina. Y creo que si nosotros, la izquierda, queremos que ese peso, digamos, sea electoral, pero que también se note en las redes sociales, en la calle y en los sindicatos, la tarea de recuperar esas organizaciones sindicales va a ser muy importante porque hay mucha bronca con esas conducciones. Más allá de los nombres de quién pueda llegar a encabezar la lista de la izquierda, me imagino que ustedes del PTS pretenden que sea Miriam Bregman, pero bueno, seguramente Sí. hay ya otro candidato ahí dando vuelta, o otros candidatos. Me gustaría hablar de propuestas, porque por ahí hay mucha gente que está viendo del otro lado y empieza a ver en la izquierda una opción, una salida. Entonces, ¿cuáles serían las propuestas concretas para llegar a la presidencia en el 2027? Decir, mira, Maxi, estos son los 5 lineamientos centrales. ¿Qué hay que hacer de entrada? Mira, en primer lugar, vos tenés que cuestionar fuertemente, desde mi punto de vista, desconocer estos acuerdos con el FMI, que hoy es el gobierno, el sotogobierno, digamos, el gobierno en las sombras de Ujú. Argentina, porque si vos decís, mira, ¿por qué no se aumentan las jubilaciones? Hay una línea, obviamente, de Milei, de Sturzenegger, pero la de Georgieva es la misma. Y esto también me parece que es algo que va calando más Es que fuertemente. inclusive pensando que hay superávit, y vos decís, entonces, ¿dónde está yendo el superávit? Si hay superávit Totalmente. fiscal, ¿dónde va? ¿Dónde va esa plata? Al pago de la deuda, está Al claro. pago de la deuda, con una parte que además Caputo está refinanciando con más deuda, la deuda que él contrajo. Argentina sería cómica, ¿no? Algunas cosas si no fueran trágicas. Pero esto que por ahí nosotros insistimos hace mucho tiempo con lo del FMI, la deuda, y muchas veces es como, bueno, pero ¿qué tiene que ver con mi vida? O bueno, ustedes son muy maximalistas. Al ser tan ofensivo el plan del FMI, empieza a hacer que nuestra posición se muestre como más coherente en un sentido. Porque si vos decís, mira, ¿quién es el loco? El que opina que un jubilado puede vivir con 400.000 pesos y quitarle los remedios. Yo tengo una compañera y amiga que trabaja en el PAMI, ¿no? Atendiendo los reclamos. No están dando la medicación para el dolor, no están dando las medicaciones oncológicas. O sea, no atienden a la gran mayoría de Y los los turnos, y llamados. los turnos prácticamente son muy prolongados. Y yo también tengo Eh, gente que conozco que me está no- diciendo, pero se nota drásticamente de 1 año y medio, 2 años a esta parte del cambio. Terrible, y a nivel, Sí. además los niveles de crueldad, ¿no? Porque después cuando te cuentan una historia de alguien que atiende y alguien que está pasando dolor por una enfermedad oncológica y le dicen que no, que tiene que llevar el formulario a Chascomús para que se lo selle, no sé qué, es terrible. Pero bueno,
Eso es la política del FMI, eso es lo que nosotros no tenemos que Y ¿sabes qué, separar. Patricio? Para decirlo y no hacerme el tonto respecto a esto, también está pasando con muchas obras sociales y prepagas, no solamente Terrible. con el PAMI, ¿eh? No, no, Con lo no. cual ahí también hay una falta de control por parte del Estado en lo que está dejando hacerle a las propias prepagas. Mira, a mí me pasó un solo ejemplo, me pasó el otro día, mi viejo se cayó, lo llevamos a hacer unas placas, tiene prepaga, y la persona de la guardia nos dice, che, no, solamente la prepaga autoriza Claro, tres tres placas. imágenes, tres placas. Pero escúchame, pero si vos entras de guardia, ¿cómo va a autorizar tres? Dice, bueno, mañana te las paso, veo, de última te llamo por el token. ¿Me estás diciendo en serio? O sea, vas a una guardia porque alguien se cayó y te autoriza solamente tres placas. Cuando vos pagás lo que te dicen, además, porque tampoco hay un control sobre lo que vos estás Están pagando. haciendo cualquier cosa las Bueno, prepagas. eso es un modelo. Entonces, yo te decía lo del FMI y podríamos discutir, venimos insistiendo con la reducción de la jornada laboral para generar más trabajo, para repartir las horas de trabajo, pero creo que hay un punto más central A ver. que es que nosotros queremos invertir las prioridades, claramente. Entonces, hoy Milei lo dice, ayer lo dijo en la sociedad rural claramente y en cada discurso. Ellos opinan que si el empresario gana sin límites y vos no le pones ningún límite a los grandes empresarios, eso va a generar una ganancia que derrame. Algo que 2 siglos de historia del capitalismo no se ha visto. Entonces decimos, mira, un país produce riquezas, como vos decías, puede tener superávit, ¿no? Genera estas riquezas, tiene estos bienes comunes naturales, tiene esta cantidad de mano de obra, tiene esta capacidad industrial instalada. ¿Para qué lo usamos? ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades? Entonces, primero vos tenés que decir, mira, la salud pública y el control de la salud en general tiene que ser una prioridad. La educación, cualquier país, hoy que todos hablan de la tecnología y que la clave es el desarrollo tecnológico y estás liquidando el CONICET y estás liquidando la universidad pública, es una cosa de locos. Entonces nos quieren brutos para ser un país de saqueo de bienes comunes naturales con el que vivan 5 millones de personas y los otros 40 millones cartoniemos, hagamos trabajo freelance 12 horas al día porque tenés que tener 4 o 5 laburos para O poder 10. todos los días. Entonces, esa idea de invertir las prioridades y entonces la clave está en la calidad de vida y en el desarrollo de las fuerzas productivas para poder trabajar mejor, producir más, pero a la vez que eso redunde en una mejor vida de las personas que habitamos acá, es una de las claves. O sea, que dándole todo a los extranjeros para que compren las tierras, para que se lleven los bienes comunes naturales, para que no paguen ningún impuesto y pongan acá Es sus muy data interesante centers, esto que no estás va. diciendo y por ahí nos está mirando gente, no sé, de clase media, gente que tiene un departamento, gente que tiene dos departamentos, pero no son multimillonarios, Claro. son gente. Muchas veces se plantea, porque yo lo he tenido en charlas de café, che, la izquierda tiene esto que la verdad que es interesante, y dice, no, pero si viene la izquierda me va a expropiar esto. ¿Qué le decís a esa gente de clase media que por ahí la está pasando mal, pero bueno, todavía le tiene como cierta, no sé, Obvio. esperemos con la izquierda? Es que los que te están expropiando son este gobierno, porque vos sos de una clase media y además esto lo discutí mucho cuando discutíamos el tema de la vivienda en Ciudad de Buenos Aires en la legislatura. De acuerdo, sí. Nosotros teníamos un proyecto que es de impuestos a la vivienda ociosa Exacto. para los que tienen, por ejemplo, más de 20 departamentos. Porque, ¿qué pasa? Suponete vos sos una persona que ahorró o tuvo un trabajo bien y entonces se jubila y dice, bueno, compenso mi jubilación Con con un un alquiler. alquiler o algo. Y vos tenés 3 hijos. Yo le preguntaría a esa gente, ¿cuántos de tus hijos van a poder comprar su vivienda si no dependen de lo que hereden? Ninguno. O O por uno. ahí uno, y con suerte y en algún momento. Y entonces vos tenés tu casa y otra, y tenés 3 hijos. Quiere decir que tus hijos no van a tener ni su casa o van a tener una casa más chica que Sí. vos. ¿Y eso a dónde va? Bueno, la propiedad se va concentrando. Por algo existen los trillonarios o estos nuevos sectores cada vez más concentrados de Por la eso el economía. capitalismo nunca derrama. Por Porque es eso imposible. concentra. Concentra, eso está claro, estamos viviendo un fenómeno, esto de los trillonarios, que es que tienen 1 millón de Es millones, increíble. es increíble, y Milei eso te dice, no, eso es bueno, No, esos son los que no tienen que pagar impuestos. esos no tienen que pagar impuestos porque así se genera más riqueza, y vos decís, ¿más riqueza para qué? Para que compren, por ejemplo, toda la Patagonia o todo el sur, con los lagos, los ríos, los pozos de gas, de petróleo, etcétera, ¿y el resto qué? Entonces, bueno,
hay una, me parece, o quién te expropió el salario. El salario es propiedad privada también. Y nosotros, la izquierda, defendemos el salario como propiedad privada. Ahí hay una discusión. No, pero ahí también está un poco lo que dicen ustedes. Si vos tenés un Estado más débil y vos venís a debilitar el Estado, no te podés parar justamente frente a estas corporaciones. Porque tenés un Estado prácticamente desarticulado. Entonces por ahí empezás a entender muchas cosas también, ¿no? Sí, y entendiendo que hay muchas cosas que son conquistas. Cuando uno habla del Estado, no es de una burocracia abstracta, que también es discutible, qué tipo de Estado, a quién representa, sino que, por ejemplo, la educación pública en Argentina o la salud es una conquista. Porque vos por ejemplo, si vos vas a la escuela pública porque es de calidad, ahora muy atacada, ¿no? Aunque la privada no es que está en No, no, mucho está mejor mejor. situación. eh, si vos sos un trabajador y, por ejemplo, no podés mandar a tu hijo a la escuela pública porque tiene solo un turno y no llegás a llevarlo y terminás pagando una escuela, bueno, en realidad si la educación pública fuera mejor, eso es parte de tu salario, porque Claro. vos lo que vos pagás en la educación privada lo estarías pudiendo usar para comprar Y vestido, lo mismo con la ropa, salud. Si vas a atender, digamos, bien, no vas a pagar una una prepaga. prepaga, por Entonces, supuesto. cuando destruyen la salud pública, vos la uses o no directamente porque tengas prepaga o obra social, también te están quitando parte de tu salario. Entonces, bueno, ahí se ve, ¿no? Los más ricos en este gobierno han ganado. Ayer se veía muy claramente cuando aplauden en la sociedad rural, cuando reciben al Hospital Tiel, etcétera. Y esa clase media, para mí hay un dilema un poco histórico en Argentina, pero que es un buen momento para verlo, que es, mira, no mires al que tenés un poco abajo como tu amenaza, porque el que te está dando el zarpazo es el que tenés un poco arriba. Entonces, a mí, Sí, es como invertir, el pensamiento en ¿y ese de quién punto. Y es está bien, tu aliado, quién es tu amigo y quién está es tu bien. enemigo? Y esto, ojo, porque es una campaña que viene, es un bombardeo constante, ¿no? Yo no lo digo, no es porque la gente, hay tradiciones y hay una parte de la Argentina que es gorila en el sentido antipopular y Sí, lo sí. que quiera, pero por ejemplo, vemos, no sé, las campañas de cuando se dicen, bueno, que no entren los que vienen en tren a la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién viene en tren de la ciudad de Buenos Aires? No es que vienen El laburante. hordas de Claro, el saqueadores. laburante. Bien, laburar. Yo viví mucho tiempo en zona sur, hasta los 19, 20 años, y vos te tomás el tren entre las 5 de la mañana y las 9, 10 de la mañana y vienen atestados de gente que vas así marchando como si fueran también la película The Wall y vas al trabajo Tal cual. en masa. Tal cual. Y bueno, y entonces, ¿por qué esos son tus enemigos, los enemigos de los que vivimos en una ciudad de Buenos Aires? Ahí se mezcla también con el racismo que está en la discusión por el mundial, por cómo generar divisiones dentro de una misma clase. Bueno, va por ahí. ¿Vos crees que la Argentina no es racista, sino que es clasista? ¿O No, gran parte de la Argentina? es un debate grande. No, yo creo que Argentina tiene aspectos de racismo, que es un racismo distinto que en otros países, porque esa es la discusión que se da, ¿no? Si viene alguien de Estados Unidos y dice Argentina es un país racista, sí, qué sé Ya yo, me estás ¿de hablando qué vos de me está racismo, claro. hablando, no? Ahora, negarlo y decir en Argentina no existe eso, bueno, también es una falsedad, porque vemos eso, cada vez que vemos, por ejemplo, las campañas, perdón que use, ¿no? Todo lo de la ciudad, pero es por lo que uno ve por la calle. ¿Y cuál es el afiche? Es un policía con un pibe de gorra contra la pared. No es que agarraron a un narco en Puerto Madero o a un gran evasor de impuestos o a un Adorni que vive en Pedro Goyena o en una de las zonas más acomodadas de Caballito. Eso es racismo también. Eso es claramente un racismo. Cuando se aprovecha también, le dicen la campaña anti-Argentina, dicen nos atacan los de afuera. ¿Cuál es la respuesta? Ah, entonces te vamos a cobrar, si vos sos brasilero, venezolano, Si te ecuatoriano, vamos a cobrar las, los servicios que utilices. los- y vos decís, eso también es una... además, si uno ve los procesos fascistas, digamos, en todo el siglo XX, es clave cómo se va formando ese otro, digamos, como lo sufrió el pueblo judío, como lo sufrieron los gitanos, como lo sufrieron los polacos, un montón de sectores sociales que se iba formando esa cosa de, bueno, son distintos, son el Pero además, peligro. Patricio, yo siempre digo esto, ¿no? Lo he dicho infinidad de veces acá en el micrófono.
Poder tener esa posibilidad de atender a un extranjero en Argentina gratis nos hace mejores, no nos hace peores. ¿Y cuál es el costo económico que puede tener eso para un... Marginal. ¿Cuál es el Incluso costo? el otro día veía en un reel una entrevista de un médico, pero creo que era peruano, pero perdón si me equivoco, que le respondía a una diputada de La Libertad Avanza. Le decía, mira, el 28% creo que era de los médicos de la provincia de Buenos Aires que atienden en las guardias son extranjeros que estudiaron acá y están laburando acá. Y él decía, la salud pública hoy se sostiene en base al trabajo de los extranjeros que vinieron a estudiar, pero trabajan, pagan sus impuestos. A mí me gusta esa es la parte de la Argentina que me gusta. Y en ese sentido, bueno, uno puede decir, bueno, no es un racismo, es un racismo muy que sale del Estado, de las clases dominantes, por ahí que existe, no digo que no exista en el resto, en otros sectores de la población, pero bueno, pero está incentivado de algún lado. Ayer también se reivindicaba la campaña del desierto y decir, la campaña del desierto, ¿qué había en Argentina? Desierto, no había pueblos originarios, había desierto. Estaban los gauchos brutos o los que había que domesticar, etcétera. Entonces, todo eso es constitutivo también del Estado. A mí me encantó, el otro día vine acá a ver en el Gomón Nuestra Tierra, la última película, la de Lucrecia Martel. Bueno, hay racismo, evidentemente. Ahora, no quiere decir que porque podamos discutir qué aspectos de racismo hay, etcétera, aceptemos que desde personal político de Estados Unidos o de países imperialistas nos digan a nosotros que como pueblo somos racistas. Ni quiere decir que eso lo tenga que aprovechar la derecha para decir, como nos atacan porque hay racismo, entonces empecemos una campaña anti-inmigrantes. Entonces, esa es la discusión fina, digamos. Bueno, Patricio, la verdad que te queremos agradecer siempre por estar acá con Sónica cuando te convocamos y bueno, vamos a seguir hablando porque acá la campaña vamos a tener muchas cosas para hablar. Obviamente, gracias siempre por la invitación. Patricio del Corro, dirigente del PTS, también fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires, pasó por la mañana de Radio Sónica. Estás escuchando El Arranque, programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio más escuchada de